Buenas tardes, familia. Good evening, family. Pastor Richie here once more. Es el Pastor Richie una vez más de la cosecha. I just want to wrap a couple things up. If you haven't seen the video from yesterday, you need to look at it. It's about the third interlude. Quiero agregar unas cosas, pero también quiero invitarlo para que vean el video del tercer interludio que va a haber, donde hablamos de las dos bestias. We talk about the two beasts, and I just want to invite you to go ahead and watch that. If you haven't seen it yet, take a look at it. But I want to add a couple of things today. Quiero añadir unas cosas el día de hoy. So we got through 12 and 13, where we talks about the beasts. Nosotros hablamos ayer, el día de ayer, del capítulo 12 y 13, donde habla de la bestia y el profeta, el falso profeta y el anticristo. Entonces, vamos a hablar del capítulo 14 ahora. So let's take a look at chapter 14 right now. And like I said, if you haven't seen the third interlude, the video's up. You can see it right after this. Si no han visto todavía el tercer interludio, lo pueden ver después de esto. But chapter 14, it kind of lifts our spirits. El capítulo 14 como que nos da ánimo a nosotros porque está lleno de ángeles. It's full of angels, chapter 14. First it has 3, then 2, and then 7 angels. Primero tiene 3 ángeles, luego 2 y luego 7, por un total de 12 ángeles, for a total of 12 angels in chapter 14. So let's see what the angels are doing at this time. ¿Qué están haciendo entonces los ángeles en este tiempo? So we have the false prophet, the falso profeta, the religious leader, one world order, and we have that dictator, the Antichrist on the world, and now we have these angels. Ahora tenemos nosotros esos ángeles, después del dictador, después de tener el falso profeta, and we have 3 angels that are announcing things to the world. Tenemos 3 ángeles que están anunciando diferentes cosas al mundo. You see in chapter 14, 144,000 again, that number. Vemos una vez más el número 144,000, una vez más en este libro Apocalipsis, en el capítulo 14. Y una vez más, esos están en el cielo. They are in heaven, the 144,000. But it's not the same ones, pero no son los mismos, because the first ones were Jews. Los primeros 144,000 eran judíos. Ahora son cristianos. Now these 144,000 are actually Christians. And they're martyrs. Y son mártires. Son personas matados, que fueron matados ellos por su fe en Jesucristo. People that were killed, martyrs, killed because of their faith in Jesus Christ. And they're crying out to God. Y están ellos claman hacia Dios. And they're asking God, how much longer? Le están pidiendo a Dios, le están clamando hacia Dios, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En otras palabras, Cristo, ¿cuándo tú vienes? Dios, ¿cuándo tú vas a hacer algo de la maldad en este mundo? They're crying out to God, how much longer, Christ, until you comes? How much longer until you do something about this, God? So they're crying out, those 144, to God. Then we have the 3 angels. Luego tenemos 3 ángeles. And the first angel goes about flying through heaven. El primer ángel en capítulo 14, we're in chapter 14, and it's flying through heaven with an eternal gospel which could save the world. Está predicando el evangelio para salvar el mundo. The angels saying basically that the good news is still available. In the midst of the tribulation, the good news is still available. En medio de la tribulación, in the midst of all that's happening, the good news is still available. A pesar de lo que está pasando en Apocalipsis en el mundo, Dios todavía tiene gracia y se está predicando el evangelio y las personas se están convirtiendo. God still has grace and revelation. And God, even when all those things are happening, all those dreadful things are happening that we spoke about before, God's grace still abounds and He is still offering salvation to those who believe. Todavía está ofreciendo salvación Dios a todos aquellos que creen en Él. They're announcing you don't have to face God's wrath. Están anunciando ellos, no tienen que enfrentarte con la ira de Dios. You can be saved. Puedes ser salvo. Because the gospel is available now and it will be available until the very last minute. El evangelio, la salvación está disponible ahora y será hasta el último minuto, hasta que suena la trompeta, la salvación estará disponible. Y estos ángeles están ellos volando, están ellos proclamando este evangelio. So the angels are flying and they're proclaiming this gospel. The second angel says this, and we'll look into this a little bit later, another day. El segundo ángel dice lo siguiente, y vamos a ver esto en profundo otro día, pero dice lo siguiente, it says Babylon has fallen. Dice que ha caído Babilonia. Babylon has fallen. What's that about, Pastor Richie? ¿De qué se trata eso, Pastor Richie, de Babilonia? I mean, it's the first time we've ever even heard the name Babylon in Revelation. Es la primera vez que escuchamos ese nombre, Babilonia, en la escritura. Bueno, en la escritura no, sino en Apocalipsis. And what do they mean by fallen? ¿Qué quiere decir ellos por caídos? Well, we'll look at that.
later on. Once we get into the other chapters. The third angel gives a warning to believers. To believers. Ahora, el tercer ángel viene y da un mensaje para creyentes, hacia creyentes. And this is proof that believers will still be on earth at this time. Y como es un mensaje para creyentes, quiere decir que todavía los creyentes van a estar en la tierra cuando pase la tribulación. Yo le dije a ustedes que mi creencia, lo que yo creo, lo que yo he leído en la Biblia, lo que yo he podido analizar y ver es que estaremos aquí. Si son 7 años de tribulación, estaremos por la mitad nada más. Vamos a estar 3 años y medio. We will be in tribulation. My studies have shown me, as I look in the Bible, that we will be here and it'll be a mid-tribulation rapture. It'll be 3.5 years and then Christ will come. We won't be here the full 7. Matthew 24 says that we wouldn't be able to handle the 24/7. Unless he came, we wouldn't be able to. Mateo 24 nos dice a nosotros que al menos que Dios no viniera por nosotros, no pudiésemos aguantar lo que va a pasar esos 7 años. Pero Cristo viene en medio. Después de 1260 días, 3 años y medio, 3.5 years. But I say all that just to say this. During this time, durante ese tiempo, que habrá el anticristo, que habrá el falso profeta, entonces estaremos nosotros, los cristianos, digo nosotros como cristianos, no sé si yo, en ese tiempo quizás yo estoy hecho yo, olvídate, enterrado ya, pero digo nosotros como cristianos estaremos en este mundo todavía. At that time, Christians will be on the earth at this time. And the angel says clearly, esto es lo que dice el ángel. El ángel dice, this is a call to the saints. Es un llamado a los santos to endure, to keep the commandments of God and to remain faithful to Jesus. Este es un mandato hacia los cristianos. Le está llamando este ángel a los cristianos que están durante este tiempo de la tribulación, que permanezcan fiel a Jesús, que ellos aguanten, que no se desmayen, que siguen adelante. Right in the middle of the great trouble, ahí en medio de la gran tribulación. This is a call. This is a call. Dice que este es un llamado. What does it mean by this? ¿Qué quiere decir esto? What is this? This is a call to saints. What is that this that he's talking about? Este es un llamado. ¿Qué es este que él está hablando? This is a vision where John sees hell for the first time. El este es un mensaje. El esto es una visión que tuvo Juan del infierno. El primero que tuvo él. Primera visión del infierno. And he sees smoke. The smoke of torture, just tormenting those in hell and just rising forever and ever. Y lo que ve Juan es humo saliendo del infierno y la gente torturada. El humo de la tortura que está levantando, ascendiendo al cielo. And immediately after the vision of hell, the angel says, this is a call. Inmediatamente, después de esa visión del infierno, dice el ángel, este es un llamado a los cristianos. It is a call to the Christians at that time. It's a cry to continue and hang on. Es un llamado de permanecer fiel a Dios a pesar de todo lo que está pasando. El anticristo, el falso profeta, el 666, el no poder ni comprar ni vender sin la marca de la bestia. Todo eso es un llamado, un ángel diciendo, aguántate todavía. No te des por vencido. It's a call in the mix of the 666 and the false prophet and the dictator and the all that going on. The angel is saying, hold on, don't give up, remain steadfast in the Lord. Continue. Soon it'll be over. Pronto se va a acabar. 2 more come after the 3 and then they're followed by the 7. Hay 2 más que vienen después de esos 3 ángeles y luego siguen 7. Y estos 7 ángeles son los que vienen con las copas de las plagas. These 7 angels that come are the ones that come with the wrath, the bowls of wrath, and that's when we see the final event. Cuando vemos que se derrama esas copas, those bowls are poured out onto the earth. Es cuando se derraman esas copas. At this point, en este punto, in Revelations, the coming of Christ is very near. En este punto de Apocalipsis que estamos nosotros, capítulo 14 y 15 hasta el 16, estamos cerquitita a la venida de Cristo. So in this chapter, this final call is given to believers. A un llamado a creyentes. Behold, it's in the capítulo 16, chapter 16. Behold, I come like a thief. He aquí yo vengo como ladrón, dice. El versículo 15 del capítulo 16, verse 15, chapter 16. Vengo como ladrón. Blessed is he who stays awake and remains clothed, so as not to go naked and be shamefully exposed. Blessed is he who stays awake and remains clothed. Bendito aquel que se permanece despierto
y vestido. And when they talk about being clothed, to be dressed, it means to be ready. Y cuando habla de estar vestido, quiere decir estar uno listo. We're called to be ready. Estamos llamados nosotros a estar listo. And things are going to try to attack us in our lives to try to make us lose sight of our goal. Hay cosas que nos van a atacar para tratar de quitar la vista que tenemos para no llegar a la meta. But stay on course. Don't give up. No te rindas. That's good for now, and that's good for the Christians in the future when everything happens about the plagues and the events that are going to happen. Eso es bueno para ahora, mantente fiel, y para el futuro, para aquellos cristianos que estarán ellos en la tribulación. I just wanted to end it with that. Voy a terminar con eso. Thank you so much for tuning in. Watch the prior video. Mira el video que estaba anterior y mira este video y luego traeré yo más información. We're going to talk about Babylon and we're going to talk about Jerusalem that the Bible talks about in 17 going forward. Vamos a mirar el 17 en adelante. Pueden leer esos capítulos. You can read those chapters 17 until the end. And we're going to talk next time about Babylon. Who is Babylon? What city is Babylon? What is that all about? And we're going to talk about Jerusalem. Vamos a hablar de Jerusalén, dos ciudades, Jerusalén y Babilonia. ¿De qué se representan? ¿De qué se trata eso? Para la próxima lo haremos. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Disfrutan este día y que la paz de Dios sea con ustedes. May God bless you. May God be with you. And I just pray that his peace be with each and every one of you. Thanks so much for tuning in. Bye.